Escucha, medita y acciona la palabra del Señor. Bienvenido domingo de la segunda semana de Cuaresma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús subió a un cerro a orar, acompañado de Pedro, Santiago y Juan. Mientras oraba, el aspecto de su cara cambió y su ropa se volvió muy blanca y brillante. Y aparecieron dos hombres conversando con él. Eran Moisés y Elías, que estaban rodeados de un resplandor glorioso y hablaban de la partida de Jesús de este mundo, que iba a tener lugar en Jerusalén. Aunque Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Cuando aquellos hombres se separaban ya de Jesús, Pedro le dijo: Maestro, qué bien que estamos aquí. Vamos a hacer tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube se posó sobre ellos y al verse dentro de la nube, tuvieron miedo. Entonces de la nube salió una voz que dijo: Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Cuando se escuchó esa voz, Jesús quedó solo, pero ellos mantuvieron esto en secreto, y en aquel tiempo a nadie dijeron nada de lo que habían visto. Hermanos y hermanas, bendigamos al Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, si cuando estamos solos nos sentimos solos, eso significa que no somos una buena compañía. El relato de este día del Señor es tomado de San Lucas, en el capítulo 9, versículo 28 al 36. Si seguimos el texto desde sus inicios, hemos escuchado que Jesús subió al cerro a orar. Esto es muy propio de San Lucas, hermanos, y siempre en momentos importantes de la vida de Jesús de Nazaret. No hay nombre para el cerro en ninguno de los evangelistas. Y podemos corroborarlos en el texto de San Mateo, capítulo 17, versículo del 1 al 9, y en el texto de San Marcos, capítulo 9, versículo del 2 al 10. El evangelista San Lucas, hermanos, a su manera, quiere asomarnos por un pequeño instante con los discípulos a esa vida que no está limitada por nada ni por nadie. Quien escuchamos hoy, en este segundo domingo de Cuaresma, es un pasaje de este relato del Evangelio que nos sorprenderá, porque no será fácil entender todo lo que en él acontece. Pero debemos de pensar que San Lucas, recogiendo la tradición de San Marcos, que es el primer evangelista que la asumió de otros, sabe que en su comunidad habría dificultad para poderla entender. De todas formas, hermanos, ha limado un poco su lenguaje y su intención catequética. La transfiguración, hermanos, es una escena llena de contenidos y de tantos símbolos. Es como un respiro que Dios le concede a Jesús en su camino hacia Jerusalén, hacia la pasión y sobre todo hacia su muerte, con objeto de que alcance a experimentar previamente la meta. Solo desde la oración, hermanos, entiende San Lucas que es posible vislumbrar lo que sucede en el alma de Jesús de Nazaret. Ese coloquio, hermanos, que Jesús mantiene con los personajes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, representan la ley y los profetas, y con ellos se entabla un diálogo en profundidad sobre su partida, sobre ese éxodo.
sobre su futuro, en definitiva, sobre su muerte. Hermanos, la oportunidad de ingreso hoy es que nos pareciera bien empezar diciendo que estamos frente a uno de los pasajes más asombrosos del Evangelio. Sin embargo, al punto caemos en cuenta que en realidad los Evangelios están plagados de episodios extraordinarios. Nuestras vidas, hermanos, tal vez unas más que otras, también están plagadas de esta clase de grandes sucesos. Lo que ocurre es que muy pronto los olvidamos y luego pasamos a ignorarlos. Al parecer, esta es una constante y frecuente de lo que pensamos y de lo que sucede. El proceso de conversión, hermanos, al que estamos llamados cada uno de nosotros por la gracia de Dios Padre, empieza por la toma de conciencia de uno de estos sucesos extraordinarios en nuestras vidas, es decir, el encuentro con Cristo que corresponde a esta gran categoría. Todos, por el solo hecho de ser humanos, en realidad, por ser hijos de Dios Padre, llevamos dentro de nosotros esta capacidad. Esta vendría a ser la impronta de Dios Padre, es decir, que es el mismo Dios Padre el que ha plantado esta semilla dentro de nosotros. Es por ello que los santos tienen como un gran común denominador este sentimiento, esta certeza que sus espíritus no descansarán hasta no alcanzar las promesas de Cristo en el reino de los cielos. Nada, hermanos, absolutamente nada, solo Dios Padre puede llenar este gran vacío, y hacia Él se orientan nuestras almas a partir de este gran encuentro y acontecimiento. Amemos a Dios Padre, hermanos, por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Asumamos con una sincera y verdadera radicalidad este gran mandato, porque solo ello nos garantiza que habremos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Vivamos para amar, vivamos para servir, y así cada uno de nosotros vamos a poder alcanzar la vida eterna. Pero para ello, hermanos, la pregunta sería, ¿en cuántas cosas hasta el día de hoy estamos en esa oportunidad de transfigurar, renovar, cambiar, modificar, para que así podamos tener una cercanía hacia lo divino y encontrarnos con ese verdadero perfil maravilloso de lo que es poder vivir dentro de ese contenido, de esa frecuencia del Dios con nosotros? Hoy, hermanos, aprovechemos a iniciar una segunda semana reflexiva para que podamos nosotros vernos en esa gran lupa de conciencia que son aquellos elementos que necesitamos transfigurar, para que podamos oír desde nuestra conciencia esa voz, que también nosotros, como Jesús de Nazaret, somos sus hijos amados, es decir, que somos sus elegidos para seguir la huella de Jesús de Nazaret, comenzando en nuestros propios ambientes. Recordemos, hermanos, sabiduría significa que comprendemos muy bien el sufrimiento. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros hoy. Hermanos, que la fuerza, la autoridad y el poder y el provecho de la gracia del Señor ingrese para comenzar a modificar ese latido de nuestros corazones en una perspectiva
de transformación, de cambio, de renovación, para que nuestra conversión sea sólida, de conciencia verdadera, pero sobre todo en frecuencia de amor. Que así sea. Amén.